Teresa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en ahora y en la la hora hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la la vida y vida. en la muerte, ampárame, Gran Señor. Bueno, ayer estuvimos leyendo lo que se refiere a esos 3 libros que se publicaron en el siglo XVIII acerca del mes mariano, de los cuales el más importante es el último, el que se publicó en 1785 por Muzzarelli, en donde este autor, Muzzarelli, envía su libro a todos los obispos de Italia. Y en este libro él propone una meditación acerca de la Virgen, sobre una verdad cristiana, un ejemplo práctico de devoción a María, un propósito particular, es decir, un ofrecimiento del fiel devoto a la Virgen y una invocación a Santa María y una estrofa de un cántico mariano. Eso es lo que propone Muzzarelli en 1785. En su libro se llama así, se llama El mes mariano. Ese es el más importante libro que veíamos el día de ayer. Y también ayer veíamos el fenómeno de las imágenes de la Virgen que mueven los ojos. Estas imágenes, pues decíamos que sobre todo se pusieron de moda en Rovigo en 1799, porque ahí en esa iglesia de Rovigo, del San Miguel Arcángel, se encuentra una imagen de la Virgen Dolorosa. Y a partir del 1 de mayo de 1895, esa imagen mueve los ojos con una frecuencia decreciente hasta el año 1900. O sea que duró poco más de un año ese fenómeno. Y una devota de la Virgen que después se hizo religiosa y tomó por nombre Sor Dolores, esa mujer, pues fue la que observó con mayor detenimiento los ojos de la imagen de Santa María Dolorosa que se movían. Luego esta religiosa que perteneció a la Orden de los Siervos de María en la Orden Tercera, empezó a madurar la respuesta de hacer reparaciones al corazón adolorido de María Santísima por las continuas injurias que también la Virgen Santísima recibía. Y así, en este proceso, encontramos pues una devoción a la Virgen Santísima, sobre todo en Rovigo y luego en Rímini, en donde el último movimiento de los ojos de la Virgen, el 10 de diciembre de 1850, al escuchar las palabras de la Salve Regina, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, los ojos de María se estremecieron al escuchar hablar de su misericordia, porque es participación de la misericordia de Dios, de quien procede toda bondad. Y así, con los ojos de la imagen de esa dolorosa de Rímini, con los ojos elevándose al cielo y las manos cruzadas sobre el pecho, se llevó a cabo este prodigio de que las imágenes de la imagen de la Virgen, los ojos de esas imágenes se movían. Luego el profesor de Fiores habla del Tratado de la verdadera devoción a María, de San Luis María Griñón de Montfort. Este documento se anticipa a muchos otros estudios acerca de la devoción a la Virgen Santísima.
Eh, Algunos autores lo han tomado en cuenta como uno de los genuinos maestros espirituales, porque no se limita a poner la crítica en el culto mariano, sino que sobre todo se preocupó por elevar esa devoción mariana a las cumbres de la mística y afincarla en el más estricto cristocentrismo, es decir, el anhelo de los eh, escritores de devoción a la Virgen Santísima del siglo XVIII, pues encuentra en este documento de Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la verdadera devoción a María, encuentra su máxima expresión, puesto que está centrado en Cristo. Es un libro que nos ofrece devociones a Santa María, pero que están centradas en la devoción a Cristo. En su tratado sobre la verdadera devoción a Santa María, la devoción de los grupos elitistas y la devoción de las multitudes se fundan la una en la otra, es decir, que evita la confrontación entre las clases, de las personas pudientes y la de los campesinos, y hace que la devoción a Santa María para los pobres se fundamente en la devoción que le brindan los de la clase elitista, y al revés también a los de la clase elitista los hace fundamentar su devoción a María en las devociones de la clase popular. Esto constituye una obra maestra de la cual eh, es muy popular. Se han reproducido muchas impresiones de este libro y es un documento en donde encontramos la cultura popular de los pobres y los sencillos con la cultura de las personas de la élite. Así, el destinatario de Luis María Griñón de Montfort recibe una orientación que le permite acercarse a un pequeño librito que no es la obra voluminosa de Poiré, que era un diccionario de 1000 páginas, y también en este librito de Luis María Griñón de Montfort se encuentran las devociones más populares expresadas con un lenguaje místico y contemplativo, así como también se encuentran un conjunto de prácticas que, en las que se encarnan los principios teológicos y las prácticas devocionales más populares de la devoción del siglo XVIII. Luis María Griñón de Montfort aporta las claves de la cultura popular y ofrece la devoción a María como un secreto, como una piedra filosofal, y lo hace con un designio práctico, con una receta sencilla, haciendo que el fiel devoto acepte los relatos e historias que gustan al pueblo y recurre a imágenes y comparaciones apropiadas de la sabiduría popular. El autor Luis María Griñón de Montfort cree en el pueblo. Por ello, no le ofrece un cristianismo de fácil digestión, sino una espiritualidad cristiana, orgánica y completa, centrada en la donación de la vida entera a Cristo, la donación de la vida a Cristo por mediación de Santa María. De modo pues que este librito tuvo un gran éxito en el siglo XVIII y desde entonces se utiliza como medio, como recurso fundamental para poder practicar devociones a Santa María que arraigan tanto en la clase popular como en la clase elitista. El profesor concluye este tema del siglo XVIII dándonos una reseña de lo que fue la herencia
del siglo XVIII. Dice él que la herencia que nos ofrece el siglo XVIII acerca de la devoción a Santa María consiste en varios estratos, en reunir varios estratos de la tradición mariana y acorta la distancia que antes existía entre las clases elitista y popular, tratando de que ambas practiquen las mismas devociones religiosas dedicadas a la Virgen. La formación de Luis María Griñón de Montfort se fundamentó en los libros del siglo XVII, como son el estudio de las fuentes, basado en un conjunto de notas con las cuales reconoce a los autores mejor reconocidos desde el siglo XVII, como son Poiré, Barry, Boudon, Los Ríos, que se encuentran citados por el libro de Luis María Griñón de Montfort. Así que no es extraño que en el Tratado de la Verdadera Devoción a María reconozcamos los rasgos barrocos, porque cita a autores que pertenecen a esa corriente cultural, a esa corriente de la devoción mariana. En ese documento podemos encontrar... María Luisa, voy a cerrar su micrófono porque se oyen muchos ruidos. En esa devoción mariana, en ese libro se encuentran muchos conceptos de la cultura barroca, en donde la devoción a la Virgen es el tema principal. Griñón de Montfort no se contenta con hablar de la Virgen María, sino que le dedica un libro entero, bien estructurado, articulado. Es el tratado al que Luis María Griñón de Montfort añade un segundo volumen que se llama El secreto de María. En este segundo libro de Griñón de Montfort toma como punto de partida la situación de la Iglesia acerca de la devoción mariana y nos hace notar la gran difusión que existía en su tiempo acerca de esa devoción mariana y nos hace notar la exigencia de un mayor conocimiento para que Cristo reine en el corazón de todos los creyentes a través de la devoción a Santa María. Luego también hace resaltar un designio trinitario según el cual el plan de Dios se lleva a cabo por medio de las obras que realizó Dios mediante la Virgen Santísima. Y de ahí Griñón de Montfort deduce que la función que María desempeña en la historia de la salvación es necesaria a los hombres para que alcancen su fin último. Una vez asentada esta convicción de que la devoción mariana es necesaria para que los seres humanos alcancemos nuestro fin último, Montfort comienza a señalar los detalles de cómo llevar a cabo la recta devoción a Santa María, que debe encuadrarse en el conjunto de la vida cristiana que ya practicamos y que no ha de excluir actividades que correspondan a la devoción a María, a la devoción a Cristo, a la devoción a la Santísima Trinidad. Montfort explora al máximo posible la devoción a Santa María y ello lo hace para que el fiel devoto de María abrace esa devoción de una forma mejor y más santificante. Griñón de Montfort dedica a esta devoción la mayor parte de su obra, de las páginas 120 a la 273, e identifica la devoción a María con la consagración a Cristo, que consiste en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para ser totalmente de Jesucristo por medio de ella. Así lo dice Griñón de Montfort en la página 121.
A esta consagración a Jesucristo para que sea verdaderamente mariana, la denomina esclavitud de amor. Pero tal es la esclavitud que recibe un giro centrado en Dios, a diferencia de lo que hicieron los libros de devoción mariana antecedentes al de Grignon de Montfort. Por eso Montfort prefiere la fórmula cristocéntrica de decir esclavitud de Jesucristo en María, a la otra fórmula, esclavitud de la Santa Virgen. Como ven, el énfasis en la frase de Grignon de Montfort está en Cristo, la esclavitud de Jesucristo en María. Esta originalidad de Grignon de Montfort se revela cuando, al superar la terminología de sus contemporáneos, presenta su propuesta espiritual como perfecta consagración a Jesucristo por medio de las manos de María, es decir, como perfecta renovación de los votos y de las promesas del santo bautismo que todos hemos hecho por boca de nuestros papás, de nuestros padrinos, cuando nos llevaron a bautizar. Entonces, vean, la originalidad del autor está en que prefiere proponer una vida espiritual como perfecta consagración a Jesucristo por medio de las manos de María. Y en eso consiste la originalidad de este libro, en donde propone el cristocentrismo para alcanzar la verdadera devoción a Santa María. Montfort propone de forma más brillante el modo de espiritualidad en los motivos que propone para esta espiritualidad, en los efectos de esta espiritualidad mariana y de las expresiones de la devoción mariana. Por ejemplo, en las prácticas interiores muy santificantes para aquellos quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección, exhorta Grignon de Montfort a que María sea el horizonte continuo de las propias acciones, como queda expuesto en la fórmula por medio de María, con María, en María y por María. Es la fórmula que propone Grignon de Montfort para que la espiritualidad mariana llegue a su punto más elevado de perfección. Exhortar que la consagración del fiel devoto de María la exprese cada devoto exprese su consagración con esta fórmula: por medio de María, con María, en María y por María. Esta es la propuesta de Grignon de Montfort, en donde se nos ofrece la máxima devoción a la Virgen, que no podrá ser más explícita en todo el tratado de Grignon de Montfort, porque él preconiza una espiritualidad completa e intensa, donde haya una espiritualidad dirigida a la Virgen María. En lo que respecta a la grandeza de María, Montfort no escatima elogios. La llama excelente obra del Altísimo. La llama mundo de Dios, grande y divino, donde hay belleza y tesoro inefable. La llama también la más perfecta, la más santa entre las simples criaturas. Ante los dones y las virtudes de María, Grignon de Montfort, lleno de asombro, exclama: oh altura incomprensible, oh amplitud inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Cuando considera que María es una digna Madre de Dios, la actitud de Montfort se transforma en una expresión de excelencia. Aquí que calle toda lengua, en cuanto a lo que se refiere a la dignidad de la Madre de Dios. De la excelencia de la Madre de Dios se deriva
aquello de que de María nunca diremos suficientemente las excelencias que Dios ha puesto en ella. En latín, de María numquam satis. Es una máxima que aparece 3 veces, con caracteres 3 veces mayores en el Tratado de la Verdadera Devoción. Y por ello dice Grignon de Montfort que es necesario fomentar las alabanzas, el respeto, el amor y el servicio con respecto a Santa María Virgen. El propósito de elevar a la Virgen singular y milagrosa sobre el resto de los santos, ya implícito en el hecho de que Grignon subraya el carácter único de María, se repite varias veces en el libro y se confirma cuando vemos la forma en la que Grignon de Montfort no atribuye a la Virgen el título de hermana o de miembro de la Iglesia. No obstante, por la circunstancia de recalcar la creaturalidad de la Madre de Jesús, además de su condición de sierva, María es una simple criatura salida de las manos del Altísimo. No posee nada de excesivamente grande ni de excesivamente esplendorosa. Verla a ella es ver nuestra misma naturaleza. Esta amalgama de comentarios empuja a Grignon de Montfort a recurrir al género paradójico, porque dice que el Altísimo descendió a nosotros de manera perfecta y divina por medio de la humilde María. Así debía ser enriquecida, exaltada y honrada por el Altísimo, aquella que durante toda la vida quiso ser pobre y se abajó y se escondió, incluso en el abismo de la nada, con sentido de profunda humildad. A pesar de la condición de inferioridad de la mujer durante los siglos XVII y XVIII, Montfort insiste en que la función activa de María es una función de reivindicación de la figura de la mujer, pero en un orden místico y en un orden salvífico. Dice Grignon en el capítulo 12 que María es el mayor milagro de la gracia, el mayor milagro de la naturaleza y el mayor milagro de la gloria. Es así como exalta a la mujer para contrarrestar la condición de inferioridad al que llevó el iluminismo de los siglos XVII y XVIII. Colmada de la gracia del Espíritu Santo, dice Grignon, fue creciendo de tal manera de día en día y de momento en momento en aquella plenitud que llegó a un grado de gracia inmenso e inconcebible. Modelo perfecto de virtudes. María es, entre todas las criaturas, la que más se asemeja a Jesucristo, dócil al Espíritu hasta identificarse en alguna medida con Cristo. María es ejemplo y maestra de vida mística. Es un vaso espiritual y morada espiritual de las almas más espirituales. Y la formación y la educación de los grandes santos queda reservada a la guía pedagógica de Santa María. Resumiendo páginas semejantes de otro autor, vemos que Grignon de Montfort subraya la cooperación de María en la salvación como reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de las grandezas y de los triunfos que alcanzó Dios en su Hijo Jesucristo. La colaboración que María establece con su Hijo Jesucristo comienza con el consentimiento dado en Nazaret, cuando la visitó el ángel y cuando ella aceptó ser madre de Dios y el Hijo de Dios se encarnó en su seno purísimo. Y también la colaboración de Santa María alcanza su más alta graduación al estar junto a la cruz de Cristo,
en el Calvario. Y después, esa cooperación que María Santísima otorgó a la obra de la salvación en Jesucristo, prosiguió con la generación espiritual de los hijos de Dios y con la distribución de las gracias a todos los creyentes en Cristo, a todos los devotos de la Virgen Santísima. La personalidad de la Virgen y su protagonismo en la obra de la salvación, como colaboración en la obra de la redención, encuentra su feliz síntesis en la fórmula que propone Grignon de Montfort al decir: María es el fin próximo, el ambiente misterioso, el medio fácil para encontrarnos con Jesucristo. Esto lo dice Grignon de Montfort en la página 265 de La verdadera devoción. Al contrario, pues, de lo que sucede con la cultura racionalista del siglo de las luces, Grignon de Montfort nos propone con frecuencia la devoción a Santa María para que también nosotros vivamos con esa consagración, reconociendo que ella es la criatura más perfecta entre toda la creación. Así lo dice Grignon de Montfort cuando expresa la realidad de María a través de los simbolismos que utiliza. Dice Stefano de Fiores que Grignon de Montfort utiliza 80 simbolismos para referirse a la Virgen y la presenta de manera viva y concreta, de una manera estimulante para que la imaginación y la rica significatividad del ser humano pueda recrearse en la devoción a Santa María. Así, los símbolos que utiliza Grignon de Montfort en este libro son, por ejemplo, cuando dice que María es el templo, María es el trono de la gracia, es la estrella de la mañana, el árbol en el que Cristo venció al demonio, porque eleva hacia Dios la fe del creyente, del fiel devoto de Santa María. La señora es el seno, es el arca, es el vaso, es el paraíso terrenal, porque es la madre que acoge en la intimidad al ser humano del creyente. Ella es camino, canal y puerta, porque es una vía que conduce a la madurez. Es finalmente aurora, luna, tierra, molde, porque proporciona una vida renovada en el Señor Jesucristo. Y por ello Montfort prefiere los símbolos de la nutrición y del camino, es decir, como camino, canal y puerta, es decir, como aurora, luna, tierra, molde. Y así Grignon de Montfort muestra en María a una madre acogedora, no posesiva ni absorbente, que nos alienta a perseverar en el progreso espiritual de nuestra vida cristiana. Es así como el profesor de Fiores nos ofrece este resumen maravilloso de las palabras que escribió Luis María Grignon de Montfort en su verdadero tratado, en el Tratado de la verdadera devoción a Santa María. Montfort conoce a los censores de la devoción a María y aunque en cierto modo se siente continuador de Weidenfeld, se cuida de marcar distancia respecto de las 1000 falsas razones de ellos, de los críticos, y de su actitud que nace de un agravio inmenso a la devoción hacia la Virgen Santísima y con el pretexto de destruir los abusos, alejan a las almas de la devoción a Santa María. Sin embargo, Grignon de Montfort admite que lo que ellos van diciendo, es decir, los autores como Weidenfeld,
esos autores que fundamentan la devoción en la crítica racional, en la teología como ciencia pura, dice Grignon de Montfort que lo que ellos van diciendo es verdad en cierto sentido. Y por eso no deja de atender las observaciones de esos críticos cuando las entiende, cuando las ve que son justas, que tienen razón. Ya había obrado de modo similar Grignon de Montfort cuando sus condiscípulos lo acusaban de hacer de la Virgen Santa una divinidad, o de apreciar o de amar más a la madre que al hijo. Él, Grignon de Montfort, como atestigua su diario de notas, modifica el centro de interés en sus investigaciones y así pasan sus investigaciones de María a Cristo. Toma nuevos motivos para amar a Jesucristo. Extrae de otros autores algunas notas sobre la vida de Cristo en los cristianos y sobre la oración en Cristo y por Cristo. Y transcribe la oración de San Agustín a Cristo que recogerá en el capítulo 67 de la verdadera devoción. No renuncia a la devoción mariana, pero la entiende en clave de relacionalidad con Cristo y con los cristianos. A partir de su confrontación con la corriente crítica que promovieron otros autores de su época, Montfort se sensibiliza acerca de la primacía salvífica de Cristo, de los abusos en la devoción a María, del rigor y de la precisión con que se deben atribuir títulos a la Madre de Jesús. Todo esto se encuentra reflejado en el Tratado de Grignon de Montfort, en el que, sin estímulo del ambiente de la ilustración, carecería de las magníficas páginas que nos ofrece, que están llenas de citas bíblicas relativas a Cristo como principio, como fin último de toda devoción. Y este libro de Grignon de Montfort no contendría afirmaciones de la distancia existente entre Dios y la Virgen María, porque compara a la Virgen con tan infinita majestad de Cristo que es menos que un átomo, o mejor, no es propiamente nada, porque solamente Cristo es aquel que es para siempre. El título mismo del libro tenía probablemente carácter cristocéntrico, puesto que antes de publicarse lo había editado Grignon de Montfort con un subtítulo: Preparación para el reino de Jesucristo. De la exigencia crítica, Montfort deriva su denuncia contra los falsos devotos de Santa María, en particular contra los presuntuosos, a quienes increpa y precisa con rigor teológico el alcance de ciertas aseveraciones como el poder de la Virgen Santísima por sobre el poder de Dios mismo, la necesidad de María o la diferente mediación de Cristo y de María. Todas esas reservas que Grignon de Montfort propone en su libro nos ofrecen un triple impulso de Grignon de Montfort, en el que él, en su libro La verdadera devoción, alumbró la semblanza de María y un culto rico y fecundo que marcará con su impronta la espiritualidad y la pastoral marianas de 1800, a partir de que se descubre este tratado de la verdadera devoción a Santa María, que se publica en 1842. Vean pues qué gran riqueza tenemos aquí de la explicación que nos ofrece el profesor de Fiores acerca del tratado de la verdadera devoción, escrito por Luis María Grignon de Montfort, en donde ya están superadas las dificultades entre los teóricos, los críticos, los que solamente quieren ver teología pura,
y aquellos otros que no ven más que devociones populares o supersticiones. El libro de Grignon de Montfort es una síntesis perfecta de la devoción a Santa María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa